La historia de Pablo Escobar no terminó el día que murió. En realidad, ese fue solo el comienzo de otra pesadilla. Porque cuando el hombre más buscado del mundo cayó abatido en un tejado de Medellín, dejó atrás algo mucho más peligroso que dinero o drogas. Dejó a sus hijos, 2 niños marcados por un apellido que podía costarles la vida. Esta es una historia real, sin ficción, sin mitos. La historia de cómo los hijos de Pablo Escobar tuvieron que desaparecer para sobrevivir. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar Gaviria está muerto. El enemigo público número 1 de Colombia. El hombre que declaró la guerra a un país entero. La noticia recorre el mundo en minutos. En Colombia hay celebración, alivio. Gente que siente que por fin puede respirar. Pero mientras el país festeja, para su familia comienza el verdadero infierno. María Victoria Henao, Juan Pablo Escobar, Manuela Escobar. Ese día dejan de ser una familia y se convierten en presas, porque la muerte de Escobar no cerró heridas, las abrió. Pablo Escobar no solo dejó víctimas, dejó enemigos vivos, muy vivos, carteles rivales, antiguos socios traicionados, hombres que perdieron fortunas, hombres que perdieron familiares, hombres que llevaban años esperando este momento. Y ahora el objetivo no era Pablo, era lo que quedaba de él, su familia. Juan Pablo tenía solo 16 años, Manuela apenas 9. Nunca empuñaron un arma, nunca dieron una orden, nunca eligieron ese mundo, pero llevaban el apellido equivocado. En Colombia eso era una sentencia de muerte. Desde el primer día las amenazas comenzaron a circular, algunas directas, otras veladas, pero todas claras. El mensaje era el mismo. Pablo Escobar murió, pero sus deudas no, y alguien tenía que pagarlas. La familia entendió algo muy rápido. El Estado no los protegería. Durante años Escobar había sido el enemigo, pero también había sido útil. Había sobornado, había comprado silencios, había construido alianzas. Con su muerte, todos querían lavarse las manos. María Victoria pidió protección, pidió garantías, pidió salir del país. La respuesta fue el silencio. En Colombia ya no había lugar para ellos. Quedarse significaba morir, pero salir tampoco era fácil. El apellido Escobar pesaba más que cualquier pasaporte. Durante meses intentaron obtener asilo, país tras país, embajada tras embajada, y la respuesta siempre era la misma. No. Nadie quería recibir a la familia del narcotraficante más famoso del mundo. No querían problemas con Colombia. No querían problemas con Estados Unidos. No querían la atención. No querían el riesgo. Mientras tanto, la familia vivía escondida, cambiando de lugar constantemente, durmiendo en hoteles anónimos, en casas prestadas, en habitaciones sin ventanas, siempre con miedo. Juan Pablo, con solo 16 años, aprendió algo que ningún adolescente debería aprender. Dormir con un arma cerca, no para atacar, no para defenderse, sino para no ser secuestrado vivo. Porque los rumores eran claros. Si los atrapaban, no sería rápido, no sería limpio. Sería un mensaje: aunque Pablo Escobar estaba muerto, su sombra seguía matando. Las amenazas se intensificaron. Llegaban de distintas direcciones, distintos nombres, pero un mismo reclamo. ¿Dónde está el dinero? Millones, cientos de millones, enterrados, ocultos, desaparecidos. El mundo creía que la familia Escobar nadaba en riqueza, pero la realidad era muy distinta. Gran parte del dinero de Pablo Escobar no le pertenecía realmente. Era de socios, de carteles, de políticos corruptos, de intermediarios, y ahora todos reclamaban su parte. El problema era simple. Ese dinero ya no estaba, nadie sabía dónde, ni siquiera su familia. Pero eso no importaba, porque cuando el dinero no aparece, alguien tiene que pagar. Y los hijos de Escobar se convirtieron en un botín. Cada día que pasaba era una cuenta regresiva, hasta que finalmente, después de meses de miedo, de puertas cerradas, de noches sin dormir, una posibilidad apareció. Argentina. No era un refugio seguro, pero era una salida. Salir de Colombia no fue una huida heroica, fue una fuga silenciosa, sin cámaras, sin anuncios, sin despedidas. Solo una familia cargando lo poco que podía llevar, y dejando atrás todo lo demás, incluido el nombre, porque desde ese momento tomaron una decisión irreversible: borrar a Pablo Escobar de sus vidas. No como padre, sino como apellido. Juan Pablo Escobar dejó de existir. Legalmente, oficialmente, definitivamente. Desde ese momento, su nombre sería Sebastián Marroquín. No fue un gesto simbólico, fue una cuestión de supervivencia. Nuevos documentos, nuevas identidades, nuevas historias. María Victoria también cambió su nombre. Manuela creció intentando no saber, nunca hablar del pasado, nunca responder preguntas,
nunca mirar atrás. En Argentina no eran la familia Escobar, eran nadie, y eso, por primera vez, los mantenía vivos. Pero desaparecer no borra la memoria, ni el miedo, ni la culpa, porque aunque Sebastián Marroquín intentara vivir una vida normal, algo lo seguía a todas partes, una herencia invisible, la culpa heredada. En Argentina la vida parecía más tranquila, pero la tranquilidad era solo una ilusión. Sebastián Marroquín caminaba por la calle como cualquier joven, iba a la escuela, hacía amigos, se enamoraba, soñaba con un futuro, pero siempre con una regla clara: no preguntar, no responder, no recordar. Su madre le dejó algo muy claro desde el primer día. Si alguien pregunta, no sabes nada, no eres nadie, no vienes de ningún lado. El pasado era una amenaza constante. Sebastián estudió arquitectura, eligió construir, tal vez como una forma inconsciente de hacer lo contrario que su padre. Mientras uno destruía, él quería crear, pero la sombra nunca desapareció. Había noches en las que el miedo volvía. Rumores, llamadas extrañas, personas que parecían saber demasiado. Porque aunque el nombre había cambiado, la historia seguía viva, y el mundo no olvida tan fácilmente. Durante años la familia vivió con lo mínimo, lejos del lujo, lejos del dinero, lejos del mito. Nada de mansiones, nada de escoltas, nada de poder, solo anonimato. Manuela Escobar fue la que más sufrió. Era una niña cuando todo ocurrió. No entendía por qué no podía hablar de su padre, por qué no podía decir su apellido, por qué tenía que esconderse. Creció con miedo, con silencio, con confusión. Nunca tuvo una adolescencia normal, nunca tuvo libertad. Mientras el mundo hablaba de Pablo Escobar como una leyenda, ella vivía las consecuencias. Se sabe que sufrió graves secuelas psicológicas, ataques de pánico, ansiedad profunda, aislamiento. Manuela desapareció del mundo, y esa fue la única forma de protegerla. No entrevistas, no libros, no documentales, no redes sociales, nada. Ella eligió el silencio, porque hablar significaba volver a morir. Sebastián, en cambio, tomó otro camino. Con los años entendió algo doloroso. Podía esconderse, pero no podía huir del daño causado. Aunque nunca disparó, aunque nunca ordenó, aunque nunca traficó, llevaba un apellido manchado de sangre, y eso lo convertía, a los ojos del mundo, en responsable. Años después, Sebastián Marroquín hizo algo que nadie esperaba. Decidió hablar, no para justificarse, no para defender a su padre, no para limpiar su nombre, sino para pedir perdón. Buscó a los hijos de las víctimas de Pablo Escobar, los que crecieron sin padres, los que perdieron familias, los que heredaron el dolor. Se sentó frente a ellos, los miró a los ojos, y dijo algo que nadie de su familia había dicho antes. Lo siento. Dijo que no heredó el dinero, que no heredó el poder, que no heredó el imperio. Heredó el dolor, reconoció el daño, reconoció la culpa, reconoció que nada podía reparar lo ocurrido. Pero el silencio ya no era suficiente. Algunos lo escucharon, otros no. Algunos lo perdonaron, otros jamás lo harán. Y eso también forma parte de esta historia, porque no hay final feliz. Cuando el pasado está hecho de sangre, mientras Sebastián intenta convivir con su apellido transformado, Manuela sigue desaparecida, protegida, aislada, oculta. Ella no eligió el apellido, no eligió la violencia, no eligió la fama, y aún así pagó el precio más alto. Pablo Escobar dejó millones enterrados, fincas, armas, historias, mitos. Pero eso no fue lo más peligroso que dejó. Dejó un apellido que obligó a 2 niños a desaparecer, a cambiar de nombre, a vivir escondidos. Un apellido que sigue matando, incluso décadas después, porque a veces la peor herencia no es el dinero, es la historia